Cuando me pidió Cesarina conversar un poco sobre el diagnóstico latinoamericano, yo le preguntaba qué intereses hay, ¿no? Y me dijo, están presentes el intereses, a ver si la lista no es el orden exacto como me la dijo ella, pero hay un interés en la gente que tiene que ver con los temas rurales, hay un interés particular de los que trabajan temas de huella hídrica, hay un interés también de gente que está viendo aspectos regulatorios en agua y saneamiento. De hecho, mi viejo amigo Javier está aquí. Está la gente presente que también ve los temas de disponibilidad de agua. También hay alguna lógica de los que trabajan los temas de servicios ecosistémicos. Yo ahí le dije, ya para, porque nos pasamos los 3 días conversando. Y tal vez yo doy algunas notas de lo que creo que son los aprendizajes y un poco algo de lo que también tuvimos la oportunidad hace un par de años de estar presentes en el Latinosan, organizar el evento latinoamericano, y de estar unas 2, 3 veces en las conferencias estas mundiales de agua que se realizan en diferentes ciudades de Europa, particularmente las que se realizan en Estocolmo, ¿no? Y en fin, y el estar metido en varias redes. Y algunos de estos aprendizajes creo que son buenos socializarlos, como ponerlos como valor para propiciar un diálogo común de la experiencia. Sabemos es de esta parte del agua, ¿no? Expertos más, expertos menos, del total, el volumen del agua que existe en el planeta, el agua dulce solo es 2.5%, 2.5 y probablemente hasta 3 según algunos expertos. Pero lo que quiero llamar la atención es, fíjense en el ranking que tenemos de los 9 países, está Brasil, está Colombia y está Perú. O sea, 3, y si juntamos toda la cuenca de América, es decir, América del Norte con América del Sur, ¿no? Canadá y Estados Unidos. Es decir, hay buena parte del agua del mundo que está de este lado, ¿no? Esa es una primera caracterización. De hecho, no voy a entrar en los detalles porque eso también ha ido armando programas, etcétera, pero esa es una primera cuestión importante. Ok, 70% de la superficie del mundo, del planeta Tierra, es agua, ¿no? Y obviamente esa agua dulce, ¿no? El 70% está metida en glaciares, nieve o hielo, ¿no? 30% está en aguas subterráneas, algunas de difícil acceso, no todas, ¿no? Y menos del 1% es agua disponible para el consumo humano y los ecosistemas. El promedio es malo para explicar algunas cosas, pero digamos el promedio en agua es como la teoría del bienestar, ¿no? Como si el doctor Moreno tuviera 2 carros y yo no tengo ningún carro, en promedio tenemos uno, y quiere decir que los dos nos movilizamos en auto, ¿no? No necesariamente es así, ¿no? O sea, este promedio del agua, eso es algo así, ¿no? 70% en el sector agropecuario, 20% en el sector industrial, pero este es un promedio, ¿no? Y el 12% en lo que es agua para consumo humano. Eso, por supuesto, no se reproduce en las ciudades, sobre todo en las que están en la cuenca del Pacífico, ¿no? Las que están pegadas, ¿no? En donde casi se invisibiliza el sector agropecuario. Lima, por ejemplo, o Chile son parecidos. El 90% del agua es para uso poblacional e industrial. Casi está desaparecido este sector agropecuario. Esta parte también es interesante, ¿no? La distribución del agua, ¿no? Si alguien observa en el planeta, tenemos el mejor per cápita del agua en América del Sur, ¿no? Tenemos el mejor per cápita del planeta, ¿no? Los que la ven, ¿no?, más complicada son Asia, que solo tienen el 36% de los recursos de agua y tienen al 60% de la población del mundo, ¿no? Oceanía es pequeño, pero tiene el 1% de la población. África solo tiene el 11%, ¿no? Y alberga el 14% de la población mundial, ¿no? Fíjense, África, con todo lo que pensamos, ¿no? Es
tienen población casi bastante más del doble de América del Sur. De América del Norte y América Central, ¿no? Es 15% de la disponibilidad de agua con el 8% de la población. Si sumamos, ¿no? Alguien podrá darse cuenta que tenemos 41% del agua está en este lado, ¿no? ¿Okay? Y ¿no? Un 14% de la población mundial, más o menos la misma población del África, pero tenemos 4 veces la disponibilidad del agua. Esa es una primera característica, un primer mapeo, ¿no? Claro, nuevamente vienen los temas de los promedios. Los promedios no ayudan en mucho aquí, ¿no? Lo otro que ha entrado en discusión en los últimos años es este crecimiento poblacional de la población mundial, porque evidentemente para el 2025, a ritmo de crecimiento además, se calcula que en los 21 años próximos se duplicará la población mundial y el volumen de agua seguirá siendo el mismo. Es decir, claro, si no hay de dónde producirla, es algo que empecemos a buscar nuevas fuentes alternativas como desalinizar agua del mar, ¿no? Este es un fenómeno. Hay 2 fenómenos que se van a producir. El otro no viene, pero vale la pena el comentario, porque no viene por el tema del agua. En los próximos 21 años, el 60% de las cosas no están inventadas todavía. Esa es la vertiginosidad. O sea, hay 2 cosas que son producto de esta globalización mundial. Crecimiento poblacional, ese ritmo, ¿no? Y si miramos esta curva desde el 10.000 a.C. hasta el presente siglo XXI, ¿no? Nos damos cuenta que esa curva poblacional se va a seguir expandiendo, ¿no? Y creo que esa es otra de las características que vamos afrontando, ¿no? Para los que les gusta, por ejemplo, esos temas de inversión pública, etcétera, cuando este es un tema más para los peruanos, cuando nosotros colocamos el ratio de crecimiento poblacional en Lima, por ejemplo, y para hacer un proyecto de agua y saneamiento, ponemos que el ratio poblacional es de 2%. Ese es el crecimiento vegetativo de Lima, ¿no? Y eso implica que al año Lima tiene, no importa qué gobierno esté, porque eso ya es un problema menor, o sea, Lima crece casi en un periodo gubernamental 1 millón de habitantes, ¿no? Ese es el ritmo de crecimiento, ¿no? Si a eso le sumamos migraciones no previstas, por ejemplo, este tema de la venida de los hermanos venezolanos, le suman 250.000, o sea, hay 250.000 de migrantes venezolanos en Lima que han ingresado el último año. Y entonces eso hace más sofisticado el problema de abastecimiento, ¿no? Y hay sitios donde usted podría decir que la expansión es bastante razonable. La avenida Salaberry, los que conocen algo de la historia del servicio de abastecimiento, es una de las primeras avenidas de la ciudad. Las redes de alcantarillado tienen 80 años. Y si alguno empieza a revisar una parte importante de la expansión urbana de Lima, el edificio se ha dado por este lado de la ciudad. No me imagino lo que sería haber colapsado los colectores en simultáneo, ¿no es cierto? O sea, y accesar al hotel. Y esa es una cosa que probablemente no está prevista en los, digamos, los planes de las empresas de agua. Bueno, esto que también le sirve a los que trabajan estos temas de huella hídrica, ¿no? Es qué países tienen economías predominantemente agrícolas. Esas son las verdes, ¿no? Que es probablemente el color más predominante, ¿no? Y qué países, estas son la brasileña, por ejemplo, ¿no? En donde la agricultura es predominante también, con un importante tema de transformación del sector. Este es un vistazo, ¿no es cierto? O sea, ¿no es cierto? O sea, y aquí hay países, obviamente, en donde industria y agricultura son igual de dominantes, ¿no? Un tema de convivencia, fíjense además cómo pintan Estados Unidos. Claro, tienes Silicon Valley y al costado tienes el Valle de Napa, ¿no? O sea, en California, ¿no? Entonces produces vino y produces high-tech, ¿no? Eso entonces en el promedio aparecen pintadas
así. Ok. Algo que también es interesante es quién es digamos, creo que todos, razonablemente, no veo a alguien así, tal vez tú súper jovencito, pero cuando empezamos estas cosas de agua, ¿no? Te hablo además de lo que pasamos por la burocracia pública, estuvimos en el lado privado, estos temas de las metas del milenio, el agua estaba invisibilizada, la encontrabas en, ¿cuál era la meta? La meta 14, en el inciso D de no sé dónde, ¿no? Y creo que ese es un tema interesante, porque por primera vez, ¿no? El tema de agua, ¿no? Agua limpia y saneamiento, le coloca indicadores al tema, ¿no es cierto? Y Latinoamérica empieza a mirar cómo contribuimos en base a estos nuevos objetivos de desarrollo sostenible, las ODS. Eso es algo que creo que también hay que mirar, porque razonablemente América Latina y Caribe empezó a conversar sobre cómo reportamos. Ese es un tremendo problema, o sea, cómo reporta cada país sus avances y sus contribuciones. Segundo, qué metodología hacemos. Y la tercera, que es la más escabrosa, ¿no es cierto? O sea, en términos de qué, o sea, una cosa es, esta es como la formalización en el país, o sea, aquí en el Perú, pero es sobre qué reportamos, o sea, agua apta para consumo humano, o reportamos sobre el número de conexiones, o reportamos sobre horas de abastecimiento. O sea, ninguna de esos indicadores son claros sobre todo en la parte urbana, ¿no? Y creo que lo otro que hemos avanzado en América Latina es tratar de ver un sistema común para el área rural. ¿Cómo empiezas a medir? Porque básicamente nuestras áreas rurales son más dispersas, y cómo ahí empiezas a generar información de cómo separan o cómo miramos el tema del agua potable. Hoy, ¿no? Si por ejemplo el ministro de Vivienda y Saneamiento recibiera una llamada y le preguntan cómo está el agua de Chumbivilcas, ¿qué creen que tendría que hacer él? Levanta un fono, llama a algún técnico y dice, mándalo urgente, que me han pedido saber cómo está el agua allá. O sea, no hay forma, o sea, no lo tienes totalmente esquematizado. Se ha avanzado un montón en términos de reportes, pero efectivamente, o sea, el governance es un tema probablemente el más complejo de cómo los latinoamericanos reportamos y vamos en términos de esa lógica de agua limpia y saneamiento. Okay. Y eso además está mezclado con tres objetivos adicionales, ¿no? El fin de la pobreza, ¿no? Hay toda una correlación y hay una serie de estudios aparecidos en la última década que relacionan pobreza con carencia de agua, y sobre todo los primeros sistemas de medición de pobreza que aparecieron en los 90 de UNICEF, cuyo principal déficit en base a las NBIs, a las necesidades básicas insatisfechas, corresponde a la carencia de servicios de agua y saneamiento, los temas de hambre, esto ingresaré en unos segundos después, y los temas de salud y bienestar. Justamente el agua tiene que ver con todos esos temas, ¿no? ¿Okay? ¿Y qué pasa? Creo que eso es un fenómeno observable más directamente en América Latina. Cada una de estas cosas se ve como compartimentos estancos, ¿no? El Ministerio de Vivienda, los que ven el problema del agua, no conversan con los sectores sociales necesariamente, o no coordinan intervenciones, ¿no? Y entonces eso hace mucho más difícil las intervenciones. Igual con salud, como que cada ministerio, cada secretaría tiene sus compartimentos estancos. Ese es uno de los problemas más importantes. Cuando hemos intentado hacer un diagnóstico de qué es lo que falla en América Latina, ¿no? Los problemas concurrentes. Obviamente esto da para hablar mucho, ¿eh? Esto podríamos hablar largo y tendido. Hay tres cosas que son visibles en términos de las causas, ¿no? Financiamiento de inversiones insuficientes. Hay una parte que
tiene que ver con la brecha de inversiones. En el caso del Perú, y la mencioné, ¿no? Porque es un juego de suma y resta, ¿no? En el caso del Perú, el primer estudio que se hizo y se concluyó hacia el 2015, primer estudio para decir, si tuviéramos que ponerle a todos los peruanos agua y saneamiento, y eso es algo que, por ejemplo, o sea, cada uno de nuestros países deberíamos entrar a cuantificar. Ese estudio, además, que contó con el apoyo de la cooperación suiza, pero también del Banco Mundial, del BID, bancaron el estudio, hacia el 2015 lo tuvimos concluido, era algo así como unos 15.000, 16.000 millones de dólares, el equivalente a 53.400 millones de soles, y eso quiere decir que tendríamos que invertir para llegar al bicentenario de la República. Perú fue el último en independizarse de España. Las últimas batallas se libraron acá en el Perú, ¿no? Y si quisiéramos llegar a los 200 años de vida republicana con agua y saneamiento para todos los peruanos, simplemente si hacemos la división deberíamos invertir algo así como 7.000 millones y solo se está invirtiendo 2.500 millones, 3.000 millones en el mejor de los casos. Y claro, eso tiene que ver con los discursos, las ofertas políticas de gobierno, y evidentemente eso tiene todo un trasfondo en cada uno de nuestros países. Pero la suma es clara, o sea, si hay un déficit en financiamiento, difícilmente podemos lograr cubrir el agua. Y ese es en general un fenómeno latinoamericano. Y lo otro, que tiene sus variantes en América Latina, es una escasa participación privada en el sector agua y saneamiento. Esa es otra lógica diferente en países, ¿no? Chile, por ejemplo, sí, el tema es mucho más privado, casi todo el sistema de provisión de agua y saneamiento es privado, ¿no? Aquí se han logrado hacer algunas cosas en el Perú, sobre todo en las partes de tratamiento de aguas residuales. ¿Cómo funciona esto? A diferencia de lo que sucede en otros países, si algo que no es rechazado ni por la población, ni por las autoridades, ni por los diferentes stakeholders, es que si hago algo o quiero invertir o traigo un privado para hacer algo que no hace el público, fantástico, le pongo un check porque eso sí ¿no es cierto? Sí le va a dar pan. Si me meto en los temas de cambiar redes, meterme en los mecanismos de distribución, en la comercialización, en hacer más eficiente, y un privado presenta una propuesta, esas son mucho más difíciles. 2 minutos después aparecen los sindicatos, o sea, temas más ideológicos de privatizar el agua, etcétera, 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 ¿no? Ese es un tema obviamente importante. Luego, esta parte que creo que es también común en toda América Latina, que tiene que ver con la insostenibilidad de las inversiones. Hablamos de una especie de enfoque de obra, no de servicio público, ¿no? Y entonces el ministerio, los que pueden bancar los proyectos, tienen una cantidad impresionante de proyectos, ¿no? De inversión, con un diseño más o menos razonable. Lo que nadie se pregunta es si después, una vez que hayamos terminado de instalar el servicio, haciendo el mejoramiento, ¿no? Nadie se pregunta cómo se va a bancar la operación y mantenimiento. Y eso creo que es otra de las cosas que son importantes discutir. Y acá tenemos la otra gran discusión que tiene que ver con el governance de la institucionalidad. Esto también varía en América Latina y Caribe. ¿Cuál es el tamaño de escala de las empresas? ¿Hasta qué tamaño deberíamos impulsar? ¿Deberíamos tener una empresa de agua por región, por departamento? ¿Cómo debería ser el governance del agua? Este es un tema complicado. Pero se darán cuenta, por ejemplo, Puno. En Puno hay 4 empresas de agua, o sea, alrededor del lago Titicaca hay 4 empresas de agua y 4 administraciones municipales. Entonces se puede imaginar que para lidiar una iniciativa, por ejemplo, ¿no? Usted tiene que hablar con 10 gobiernos locales y 4 empresas de agua.
más el gobernador regional, más los congresistas, ¿no? Y ese es un tema por demás sofisticado, ¿no? ¿Qué fue bueno, por ejemplo, en esa iniciativa que se logró trabajar ahí a nivel del lago Titicaca? Que ninguna de estas ciudades tenía una PETAR instalada, y todas hacen hasta hoy, porque el proceso está en licitación, justamente por asignar al ejecutor. Ninguna de estas hace su tratamiento de agua residual, entonces vierten directamente al lago Titicaca, ¿no? Y claro, ese es un tema complejo. Y bueno, las otras dos son más de gerencia. Hay un débil gobierno corporativo. Eso se ha tratado de reforzar, pero igual, fíjense que salvo la empresa de Lima, por ejemplo, en el Perú, todas las empresas de agua en el Perú no están bajo el ámbito del sistema. Aquí en el Perú hay una institución que se llama el FONAFE. También tuve la suerte de ser miembro del directorio, ¿no? Pero en el FONAFE están todas las empresas que tienen capital público, que tienen acciones públicas, ¿no? Está la empresa de petróleo, algunas que quedan distribuidas de energía, y no están las 49 empresas de agua, salvo la de Sedapal, ¿no? Pero, y esas hacen que tengan un poco o un bajísimo nivel de gobierno corporativo. Entonces se volvieron mucho más instrumentos del municipio, depende en algunos casos, o sea, funcionan como cajas chicas de los gobiernos locales. Y eso se condice contra la prestación de otros servicios. Eso también sucede aquí en América Latina, frente a otros servicios como los de provisión de energía, o otros tipos de provisión de servicios públicos. El sector que tiene la más baja remuneración es el que provee servicios de agua potable y saneamiento, y eso genera además una altísima rotación laboral, ¿no? Debe ser uno de los sectores, ¿no?, en donde la rotación es una de las más altas de todo el sector público, ¿no? Ok, y creo que este dato es más o menos lo que habíamos puesto, ¿no? Pero hay dos datos acá que creo que son interesantes, ¿no? Un primer dato, que es un tema de discusión, pero que tiene que ver con las inversiones, ¿no? ¿Cuánto tendríamos que disponer nuestros países de América Latina de nuestro Producto Bruto Interno? Esta discusión siempre está presente en educación. ¿Cuánto deben invertir los países de la región en educación? ¿Cuánto debemos invertir en salud como parte de nuestro Producto Bruto Interno o PIB, como querramos llamarlo, ¿no? Lo que nadie se ha puesto a discutir es cuánto deberíamos gastar los países, ¿no?, para garantizar un buen servicio de agua y saneamiento. Se calcula que este es 0.3, pero en otros países, por supuesto que es mucho más alto. Ok, y esta es otra cosa interesante, ¿no? Que habla un poco de la gestión local, ¿no? Por lo menos 70 millones de latinoamericanos reciben servicios de agua y saneamiento a través de sistemas comunitarios, ¿no? De sistemas que probablemente financieramente no sean sostenibles, y por lo tanto esto requiere, ¿no?, de algún sistema de subsidio, ¿no? Okay. Creo que ese es interesante, ¿no? Bueno, y esta cifra ha mejorado un poco porque este es un dato de 2014-2015, ha bajado a 38 millones, pero con ese crecimiento vegetativo, ¿no?, cada vez que uno avanza, ¿no?, es como si solo lograra coberturar lo que en términos de crecimiento poblacional, es decir, algo así como que nos neutralizamos mutuamente entre el crecimiento poblacional y la velocidad que vamos en cobertura. Ok, los datos son interesantes. Hay una cosa que es característica, ¿no? Agua, ¿no?, en promedio de metros cúbicos por habitante, toda Latinoamérica es superhabitaria, desde
muy alta, ¿no? Son todos estos países, hasta obviamente media, pero esta es la gran pampa, ¿no es cierto? O sea, Argentina, ¿no es cierto? Y ahí hay acuíferos importantes que también se vienen trabajando, ¿no? Pero viendo esto esquemáticamente, ¿no? Allí lo que sí tenemos que es contradictorio es el acceso a agua potable, ¿no? Este es cuántos metros cúbicos hay por habitante, pero ese es el promedio, ¿no? ¿Okay? En el caso del Perú, como ustedes saben, ¿no? En toda esta cuenca del litoral del Pacífico están más o menos las 2/3 partes de la población peruana, pero el agua, ¿no es cierto?, en términos de la disponibilidad, en el Perú es 98% está en la otra cuenca del Atlántico. O sea, tenemos 2% del agua disponible, agua dulce disponible para el 66% de la población, lo cual genera, ¿no es cierto?, o sea, ¿no? Serios problemas, ¿no? Sí, y bueno, lo otro también que estudian los hidrólogos, les encanta hacer es cuál es la materia, quiénes son oferentes, quiénes son receptores de agua, ¿no? Si Colombia y Perú decidieran cerrarle el caño a Brasil, el 65% del agua de Brasil, o sea, si tuviéramos un caño para controlarla, se produce en Colombia y Perú, más o menos. Es impresionante, ¿no? Entonces, ese es un dato interesante. Ahora, el acceso es relativamente diferenciado, ¿no? Ahí hay una gran diferencia, ¿no? Los mejores sistemas están en Uruguay y en Chile, y Colombia también, ¿no? Medianos, digamos, que están entre 70-80%, es toda el área andina, incluso Argentina, ¿no? Y Brasil, que también tiene un tema mediano alto entre 80 y 90, entre 80 a 90%. Okay. Y Paraguay es el más bajo de toda la región de América Latina y Caribe, ¿no? Y este me parece que es Haití. Pero bueno, y Paraguay, su porcentaje de acceso a agua potable es más bajo, ¿no? En saneamiento, más o menos lo mismo, se repite. Tal vez hay un cuadro que puede darnos cuenta un poco de esas diferencias, ¿no? Pero particularmente algo que podríamos verla, ¿no? Fíjense que, a ver, eso, ¿no? En cobertura de saneamiento es probablemente la más compleja, ¿no? En el sector urbano, ¿no?, el que presenta la mejor performance es Chile, ¿no? Y en el sector rural, Argentina, ¿no? Y de ahí los países cambian de escala drásticamente entre lo urbano y lo rural, ¿no? Miremos un caso, ¿no? Perú, el saneamiento urbano está sobre el 83%, pero el saneamiento rural, o sea, hablo de tratamiento de sus aguas residuales, es muy 20%. Se ha incrementado esto de manera importante, ¿no? Y otros países como Colombia, ¿no? A nivel urbano, tiene la segunda mejor performance de América Latina, sobre el 92%, mientras que en el sector rural es algo más del 20%, ¿no? Esa es una cuestión interesante, ¿no? Es una cuestión súper interesante. Ok. Lo otro, que es el gran tema, es esta la huella hídrica, ¿no?, del consumo nacional per cápita, ¿no? Más o menos, estoy revisando cifras algo más actuales, pero se mantiene la tendencia, ¿no? La parte verde, que es la predominante, es la que hace presuponer que la gran producción está basada en nuestras economías latinoamericanas en agricultura, en lo que produce la tierra, ¿no? Y un poco los marcadores de huella hídrica. Hay países con alta predominancia de temas de agricultura, ¿no?
y tanto el sector celeste, el azul, ¿no? El azul, que es la parte industrial, y la zona gris, que probablemente Ecuador, Costa Rica y México, ¿no? Tienen las zonas grises. ¿Esa qué significa? La parte gris, lo que ustedes saben es la disponibilidad que debe tener el cuerpo receptor para lograr diluir una vez que ha sido tratada el agua. Y eso obedece a que, por ejemplo, ¿no? Muchas de estas ciudades, tipo Quito en Ecuador, ¿no? O sea, no es una ciudad que vierta sus aguas directamente, las aguas residuales directamente al océano, sino que tiene que tratarlas previamente antes de mandarlas a un cuerpo receptor, ¿no? Okay, y lo mismo en México, ¿no? Okay, ese es como un tema interesante. Otra cosa que ha aparecido aquí en América Latina tiene que ver con diferentes matices, ¿no? Pero América Latina y Caribe hemos empezado a trabajar todos estos códigos de construcción sostenible y eficiencia hídrica, ¿no? Es decir, empezar a construir viviendas que permitan ¿no? separar las aguas grises, ¿no? de las aguas negras y reusarlas, ¿no? Y obviamente eso tiene un impacto muy importante en el volumen del agua y en el costo del servicio del agua. Lo que también falta y queda por homogeneizar es cuánto consumen exactamente los ciudadanos en las urbes, ¿no? En el caso del Perú, en Lima, por ejemplo, está considerada 250 litros per cápita diarios de consumo de agua. En Bogotá, me corregirás, aproximadamente 120, ¿no? Con la diferencia que en Bogotá llueve, ¿no? Y en Bogotá el sistema de abastecimiento, al pasar todo el sistema, al hacer ese recorrido, el agua se oxigena, por más contaminada que esté. En otros países, Buenos Aires, por ejemplo, el consumo es como de 300 litros. Si alguien la contrasta con países de alto estrés hídrico, tipo Israel, en Israel, en Tel Aviv, el consumo per cápita es de 50 litros persona día. Para llegar a ese nivel, eso se enseña desde el colegio, ¿no? A un niño se le enseña que lavarse los dientes, por ejemplo, o sea, se hace ¿no? llenando un vasito de agua y utilizando ese vaso de agua. Probablemente, no lo digo, ¿no? Quienes de nosotros nos afeitamos hoy dejando el caño abierto o nos cepillamos los dientes con el caño abierto. Es más, si usted va a un hotel en Tel Aviv, ¿no? Hay un anuncio muy bonito escrito así, bien suavecito, que le dice, por si acaso si usted va a gastar más de 50 litros, ¿no es cierto?, se la vamos a facturar extra, ¿no? Se la vamos a facturar extra, ¿no? Y si a alguien le encanta estar en la ducha cantando, esas cosas, ¿no es cierto?, o sea, le puede salir el doble, ¿no es cierto?, el costo del hotel que el Tel Aviv, ¿no? Okay, creo que eso es algo súper interesante que ha aparecido en América Latina y Caribe, digno de meterse ahí, porque ¿no? tanto esos temas de ahorro de agua, ¿no? Inodoros, y cómo es que reducimos el porcentaje de agua, ¿no? Hay dos formas, ¿no? O aumentamos la disponibilidad hídrica de la capacidad hídrica o ahorramos, ¿no? Pero aumentar la disponibilidad hídrica en ciertos países de la región, sobre todo el área andina, significa hacer mega inversiones para recolectar agua en las partes altas y traerlas a las partes a las que vivimos en las cuencas bajas, tipo Bolívar. Y eso evidentemente es un tema complejo. A esto se une algo nuevo, en realidad. ¿Hay algún colega de Ecuador aquí presente?
Bueno, las empresas en general, este es un fenómeno también latinoamericano, digamos de los con más fuerza en los últimos 5 años, entrar a todos los, con mayor fuerza los temas de servicios ecosistémicos. En el Perú, aun cuando eso tiene, por ejemplo, un recorrido de 10 años, el tema fuerte empieza con la ciudad de Lima, porque en otras ciudades, cuando uno le pone 1% a la tarifa de agua para generar un servicio ecosistémico, esa es la nueva, digamos, moda de que los que vivimos en la, moda en el buen sentido de la palabra, ¿no? Los que vivimos en las cuencas bajas, subsidiemos a los que están en las cuencas altas, ¿no? Con todos los bemoles que eso significa, ¿no? Primero porque todos estos proyectos de protección ambiental tienen una serie de problemas. Movilizar una población para que saque su ganado y, ¿no?, haga que esos pastizales vuelvan a crecer para producir agua, implica una especie de larga negociación con ellos para justamente decirles, les ofrezco otro proyecto, ¿no?, productivo, otra manera de vivir. Entonces el tema del agua se complejiza porque ya no es solo decirles, o sea, estoy dispuesto a que usted me cuide el agua, sino ofrecerles un modus vivendi, ¿no? Lo mismo, muchas de estas poblaciones no tienen servicios básicos de agua. Entonces, a ver, explíquele usted, ayúdame a cuidar el agua de los que están abajo, pero y el tipo te dice, ¿y qué cosa es el agua potable? ¿Para qué sirve, no? Okay. Ya terminando, un par de datos adicionales, ¿no? En el tema rural, ¿no? Probablemente la cuestión que hemos aprendido en Latinoamérica, y este es un dato, voy a pasar a eso, ¿no? Que es un dato de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Fíjense, cuando alguien dice y habla de desnutrición y es la poca conexión con los programas sociales, o cuando uno va entendiendo el agua, es agua, saneamiento. Y cuando hablo de educación hablo de prácticas de limpieza, lavar los alimentos, o sea, lavar los utensilios. Si alguien suma y me sigue en la curva, ¿no es cierto? O sea, ¿no? Tenemos 48, 52, 62 tercios, ¿no? 2/3 de la desnutrición, ¿no?, están vinculadas al tema de agua. Eso en el área rural, eso no necesariamente se cumple en el área urbana. Y creo que ese es un tema que hemos empezado a aprender, de que no solo es el tema, sino casi todo lo que viene con los programas sociales está básicamente mezclado. Y los conceptos que también sí hemos logrado alinear tienen que ver con cobertura, con calidad y sostenibilidad, que es probablemente el lenguaje común de cómo los latinoamericanos nos hemos empezado a mover y a conversar, ¿no? Ok, yo ahí cumplo, Cesarina, con poner algunas ideas y se dan cuenta que cada una de estas cosas da como para hablar mucho más y seguir la buena discusión, pero les agradezco por haberme permitido en este espacio y por la invitación ante la y bueno, creo que luego en el panel y ustedes también podrán comentar o podremos conversar sobre temas más específicos, ¿no? Gracias.